Hello students, how are you today? Welcome to your English class. Bienvenidos estudiantes a su quinta semana de clases. En esta semana vamos a hablar sobre las palabras de transición, or transition words. Have fun! So, today I wanted to do something a little bit different and I decided to add my face just so you can see me in this video, and I decided to add some background music so it doesn't sound that empty or maybe that boring. Okay, so transition words and phrases. So students will learn to combine sentences using two kinds of transition words: time transitions and thought logical transitions. Transition words link related ideas and hold them together. They can help the parts of a narrative to be coherent or work together to tell the story. Coherence means all parts of a narrative link together to move the story along. Think of transition words as the glue that holds a story together. Using transition words helps avoid the listing problem in stories. Ok, las palabras que son de transición son palabras que se utilizan para unir ideas. Idea número 1, idea número 2, unirlas las dos. ¿Okay? Son palabras que se utilizan para que haga un poco más de sentido entre una palabra y la otra. ¿Ok? Es lo que une, lo que pega una historia. Vale. Estas palabras, por ejemplo, en español pueden ser sin embargo, por ejemplo, no obstante. Esas son palabras de transición que utilizamos en español. Vamos a ver cuáles son las palabras de transición que podemos encontrar en inglés. Okay, let's see these next two examples. We have two ideas. We have Mr. Resto likes to eat pizza, and we have he does not want pizza today. Sorry about that. I'm gonna stop with the music because it's a little bit too much. Okay, so we have these two ideas. Mr. Resto likes to eat pizza and he does not want pizza today. Two ideas, two sentences. Now, those transition words are gonna be uniting, gluing those two ideas together. Ok, tenemos dos oraciones. Tenemos que Mr. Resto, la primera, le gusta comer pizza. Y la segunda idea es que, a pesar de que le gusta comer pizza, él no quiere pizza hoy. ¿Viste? Yo utilicé una palabra transición ahí, a pesar, sería la palabra de transición. Pero esas son las dos oraciones. Mr. Resto le gusta comer pizza, pero él no quiere comer pizza hoy. We have our idea number 1. Mr. Resto likes to eat pizza. And we have our idea number 2. He does not want pizza today. So we use the word however to link the first idea with the second idea. That way, it has more meaning. It looks like it's part of it, right? We need our transition words, so it has more meaning, okay? Tenemos nuestra primera idea, Mr. Resto le gusta comer pizza. Y la segunda idea es que él no quiere comer pizza hoy. La palabra que estamos utilizando de transición es however, que sería más o menos un sinónimo o una traducción de sin embargo. Entonces, con esa palabra de transición, ahora las dos ideas juntas hacen un poquito más de sentido. Por ejemplo, ahora dice, Mr. Resto le gusta comer pizza, sin embargo, él no quiere comer pizza hoy. ¿Ok? Entonces hace un poco más de sentido y las dos ideas están un poco más unidas. Se unen.
con las palabras de transición. Okay, here we have our transition words, but these transition words are time transition words, okay? They help us know when it happened, and at the same time, it glues one idea with the other. Estas son palabras de transición que son de tiempo, ¿ok? Nos ayuda a saber cuándo fue que ocurrió y también nos ayuda a unir las dos ideas principales, ¿ok? Let's go with our first example. Pedro and I went fishing. Meanwhile, Joseph made our lunch. So we have the two ideas. Pedro and I went fishing. And the second idea is Joseph made our lunch. So we use the word meanwhile to glue those two ideas together so it makes more sense. Ok, lo voy a decir en español. Tenemos nuestras dos ideas. Pedro y yo fuimos a pescar. Y la segunda idea es, Joseph nos hizo el almuerzo. Utilizamos la palabra mientras para unir esas dos ideas. Así que Pedro y yo fuimos a pescar mientras Joseph nos hizo nuestro almuerzo. The second sentence we have is after, using the transition word after. So it will say, after Pedro and I went fishing, Joseph made our lunch. En español, luego Pedro y yo fuimos a pescar. Joseph nos hizo el almuerzo. After is in the beginning of the sentence, but it still works as a transition word, and it still glues the two ideas together. Okay? Después, Pedro y yo fuimos a pescar. Joseph nos hizo nuestro almuerzo. Después, after sería nuestra palabra de transición, pero como quiera funciona, aunque esté en el principio de la oración, como quiera funciona para unir la idea número 1 junto con la idea número 2. ¿Está bien? Let's see the last one. The next one, before, using before. Before, Pedro and I went fishing. Joseph made our lunch. Después, antes, Pedro y yo fuimos a pescar. Joseph nos hizo nuestro almuerzo. Como quiera, aunque está en el principio de oración, como quiera es una palabra de transición y nos sirve para unir una idea con la otra. Let's see the next one, which is gonna be the last one I'm gonna discuss right now. Before I went fishing. After Joseph made our lunch. Pedro y yo fuimos a pescar. Después, Joseph nos hizo nuestro almuerzo. Pedro and I went fishing. After, Joseph made our lunch. Así que, como quiera, after funciona como una palabra de transición y nos ayuda a unir una idea con la otra. Acuérdense que esta parte que está aquí nos está hablando de palabras de transición que son de tiempo. Las que habíamos visto antes eran de logical, de lógica, de pensamiento, pero estas son de tiempo. Okay, now this is the activity you're gonna do today. You're gonna write 5 sentences using although, because, and even though. Remember that it doesn't matter where you put the transition words. You always have to use a comma after the word, although, because, even though.
It doesn't matter if it's in the beginning of the sentence. It doesn't matter if it's in the end. It doesn't matter if it's in the middle of a sentence. You always have to use a comma after you use the transition word. Okay, you're gonna write your own 5 sentences. It's gonna be your own. I don't know this thing. The puppy shivered, it was afraid. Marty spoke in gentle voice, in a gentle voice. Those are there as those are there as an example of the ideas you can have, but you still have to make your own other idea and use your own transition word to apply to that sentence. Okay, aquí tenemos que hacer 5 oraciones utilizando palabras de transición. Recuerden, o les digo ahora, que cada vez que utilicen una palabra de transición tienen que poner una coma justo después de utilizar esa palabra. ¿Está bien? No importa si la palabra está al principio de la oración, no importa si la palabra está al final de la oración o en el medio de la oración, siempre tienes que utilizar una coma. Esta ABC, que si the puppy shivered, it was afraid, Marty spoke in a gentle voice, son ejemplos de ideas que pueden utilizar para hacer su oración. Still, como quiera tienen que crear la segunda idea que vaya con esa oración y tienen que aplicarle una de esas 3 palabras de transición. Okay? Well, students, this is the end. I hope this did help you guys to understand what are transition words and how we can use them. Nothing. Have fun.